Abdu'l-Bahá sufrió mucho a la muerte de su padre y en el testamento de su padre lo dejó como el centro de su convenio, el intérprete de sus enseñanzas, y le llamó la rama más poderosa o la más poderosa rama. La Casa Universal de Justicia, institución máxima mundial de la fe Bahá'í, dice que la palabra de Abdu'l-Bahá es la extensión misma de la palabra divina. O sea, ese es el grado que hemos recibido como explicación de todo aquello escrito por Abdu'l-Bahá. En cuanto al mismo libro, dice la Casa de Justicia que es el registro de las expresiones de Baha'u'lláh y hechas por su intérprete divinamente inspirado, quien es la boca viviente de ese libro. Estas son palabras de la Casa de Justicia. Los escritos de Abdu'l-Bahá nos permiten percibir la maravillosa armonía, como dije en el preámbulo, entre lo divino y lo humano, porque se ven las guías divinas dentro de la imperfección humana. La lectura de este libro anima mucho nuestro fervor y nos impulsa a seguir su llamado. Las enseñanzas de este libro son aplicables, dijo Shoyi Effendi, a toda civilización moderna. Es decir, aunque el libro tuvo el propósito de mirar los acontecimientos que pasaban en esa época en Irán y tratar de dar un mensaje a los gobernantes del Irán con este libro, pero estas enseñanzas son aplicables tanto en aquella oportunidad como hoy en día y serán en toda civilización moderna. En Irán, la falta de claridad y delegación causó un caos en Irán, en el Islam. Y también en todas las religiones del pasado, a la muerte del fundador, hubo falta de claridad en la delegación para la continuación de cada una de las religiones. Por lo tanto, estas han llegado a la humanidad en una época con la fuerza de sus mensajeros divinos y debilitadas en la parte de unidad, amor y el orden armónico que deberían tener. Voy a iniciar con este preámbulo la presentación de algunas diapositivas. En algunas de ellas voy a leer muy rápidamente con el propósito de que ustedes puedan tener el tiempo, pidiendo siempre disculpas profundas por haberme atrevido a hacer un resumen y también hacer un complemento de la proyección del libro, ya que estamos hablando de que este libro servirá para futuras civilizaciones, tanto hoy como fue ayer. Y por esta razón pido disculpas porque me considero que quizás no debería haber hecho esto, pero mi propósito es que se pueda comprender el contexto del libro y hacia dónde debe marchar. Este libro fue, como dije, escrito en cerca de los años 1875 en idioma persa y se llevó los originales a ser litografiados en Bombay en 1882. Cuando salió esta edición, salió como el Tratado de la Civilización. Y esta edición, casi toda la edición, se fue a Persia. Y en Persia comenzó una difusión muy amplia. Uno de los amigos estaba mencionando, inclusive en eras ya pasadas,
Han habido programas de televisión y otros que aprendí cómo la difusión fue en una manera muy decidida, definida. Y en 1910 se publica en Londres la primera traducción en inglés. Luego, en 1918, se hace una segunda edición en Chicago, pero se ajusta el título a las misteriosas fuerzas de la civilización. En suma, el libro es un mensaje dirigido a los gobernantes del pueblo de Persia de aquella época, pero como Shoghi Effendi explica su aplicación ulterior, también este libro ha sido utilizado en épocas de los años 50, los 60, los 70 y actualmente es una excelente guía para poder indicar el camino correcto a cualquier gobierno del mundo. En la fe Bahá'í existen 4 libros directrices, según lo indica Shoghi Effendi. Yo he puesto 2 círculos, como ustedes ven ahí, el círculo anaranjado, fuerte, y el círculo más clarito que está diseñado allá. Dentro del círculo anaranjado he hecho 4 cuadrantes para poder mostrar que hay 4 libros esenciales y directrices en la fe Bahá'í. Uno es el libro de leyes, el Kitab y Aqdas. Otro, las tablas del plan divino, escritas por Abdul Bahá. Luego tenemos la tabla del Carmelo, que es un escrito místico profundo, pero que muestra los movimientos místicos en el proceso del establecimiento físico de la administración Bahá'í. Y finalmente está aquel libro que rompe totalmente el esquema de las religiones anteriores, que es la voluntad y testamento de Abdul Bahá. Porque Abdul Bahá en este libro crea la delegación, tal como él recibió la delegación de su padre en el testamento de su padre Bahá'u'lláh, como fundador de la fe Bahá'í, recibió el que Abdul Bahá, su hijo, iba a ser el centro de su alianza y también el intérprete de sus enseñanzas. Entonces, estos libros, si nosotros pensamos en los gobiernos actuales del mundo, por ejemplo, todo gobierno está basado en una constitución. Y estos 4 libros hacen la constitución de la mancomunidad mundial. Entonces, son la esencia de la guía para el modelo de la civilización en la era Bahá'í. Ahora bien, los 4 libros están rodeados por el círculo externo, por las enseñanzas del libro El secreto de la civilización divina, aquel que introduje cómo fue que llegó esto al gobierno de Persia, a las autoridades, al pueblo de Persia, y se formó, ya uno puede mirar que se formó, por un lado, todo un esquema de persecución y por el otro lado, un esquema de crecimiento en su divulgación, porque muchos, cansados de los procesos corruptos de ese momento, se adhirieron a la comunidad Bahá'í. Shoghi Effendi indica, y he puesto esta frase de Shoghi Effendi en la parte de abajo de esta gráfica, indica que es una destacada contribución de Abdul Bahá a la futura reorganización del mundo. O sea, pueden imaginarse hasta ese nivel llega la esencia de este libro, que esta noche yo quiero comunicar algunos elementos en 1 hora y me siento eh, tan por un lado, comprimido
en mi lenguaje y por el otro mucho más comprimido en mi intelecto, porque no logro entender las bondades y bellezas de este mensaje, o si logro es muy limitadamente. Entonces, el secreto de la civilización divina se constituyen en las directrices para el mundo del futuro. Tenemos que mirar entonces el contexto de los años 1850 en Irán, y muy limitadamente voy a poder mencionar, ¿no? Eh, Irán estaba bajo la dirección de un rey que se llamaba Nasreddin Shah. El término Shah es el término de la autoridad, el título de la autoridad, como si fuera el rey. Y en esta fotografía de la izquierda, una fotografía muy antigua, se puede ver a Nasreddin Shah Kahar junto a la princesa de Gales y a la emperatriz consorte de todas las Rusias en el Royal Albert Hall de Londres. El rey, el Shah, viajó 3 veces a Europa. La razón es que quería modernizar el Estado. Entonces, no sabía cómo hacerlo. Entonces, la mejor manera de querer modernizar, porque era muy consciente de todo lo que pasaba. Sin embargo, él tenía un carácter dictatorial por un lado, y por el otro lado, él quería dejar a la posteridad su huella de modernismo. Hizo muchas cosas por Irán. Sin embargo, todas ellas no son tan bien recordadas por su carácter criminal. Entonces viaja a Europa y visita muchos lugares para poder traer las ideas europeas a Irán. Sin embargo, en alguna reunión hemos mencionado algunos elementos, como por ejemplo en París, él visitó eh, el Molino Rojo, un cabaret que todavía está presente, y quedó fascinado con el Moulin Rouge. Y tal fue su fascinación que llevó al palacio y a su harem el modernismo de que sus 84 esposas deberían utilizar minifalda. Y ahora se ven fotografías de esa época así, ¿no? Entonces, solamente para mostrar la exageración de él, pero él hizo mucho por el campo de la tecnología, de las tecnologías emergentes en ese momento. Fue el primer fotógrafo del Irán, y él tenía su propio laboratorio y tomó tal cantidad de fotografías, se dice que son 150,000 fotografías, que el gobierno del Irán, antes su muerte, creó el Museo de la Fotografía, de donde podemos ver inclusive a los prisioneros bahá'ís encarcelados y con grillos y cadenas gracias a la fotografía que él tomó. Es decir, hizo sin querer una contribución histórica de la crueldad de él mismo. En el año 1850, Amir Kabin, que era visir del Shah, ¿no?, su principal lugarteniente, se puede decir, mandó a fusilar al Bab, y cosas del destino, por un error que se cometió, fue fusilado al año siguiente. Están ahí las fotos de Nasreddin Shah y de Amir Kabin, visir del Shah. Entonces, estamos viendo que el libro lo escribe Abdu'l-Bahá con la guía de Baha'u'lláh, al comprender y saber ellos que Nasreddin Shah quería modernizar el Estado. Entonces ellos quisieron hacer una contribución, y Baha'u'lláh pide a Abdu'l-Bahá que escriba el libro y ponga de él mismo también. O sea que fue guiado por su padre, y por esta razón se hizo todo el esfuerzo, porque en ese momento no habían imprentas como hay ahora. Habían las litografías, que eran una especie de imprentas como máquinas de escribir gigantes que escribían en plomo.
y este plomo era el que sellaba el papel. Y así fue como se litografió el libro y se mandó la edición a Irán para contribuir con el Shah, con todos los elementos de modernidad, pero también inmerso el comportamiento humano y el sentido espiritual hacia donde íbamos. En ese proceso, Bahá'u'lláh empieza a escribir cartas a los reyes y gobernantes de su época, e inclusive al Shah de Irán. Y, y todo ese proceso va regresando como un boomerang hacia Bahá'u'lláh para poderlo exiliar y poderlo encarcelar. O sea que el libro también ha sido visto en su momento como una provocación en vez de como una contribución. Aunque se dice que el Shah quiso implementar algunas cosas de las ideas que venían, pero sus sacerdotes, sus grandes sacerdotes, no le dejaron y le dijeron, hay un escrito que logré tener acceso en inglés, y le dijeron que más tarde y más tarde, entonces no aceptaron nunca las ideas de transformación de Shah, que venían algunas del libro y otras, mucha gente también, muchos de origen persa islam y del islam, muchos piensan que no fue del libro y que hay discusiones, y uno de los amigos estaba mencionando algo de esto, hay discusiones en las que no se entiende si vino del libro o vino de ideas de ellos mismos, de grupos que eran de oposición al Shah dentro de su propio gobierno. Entonces, aquí lo que yo quiero mostrar es que había un problema en Irán muy grande, y el secreto de la civilización divina enfatiza que todo se centra en el conocimiento, en el intelecto, ¿no? Y este intelecto tiene que velar por los estándares morales, revisar estos estándares y mejorar. La decisión de aumentar y adquirir más conocimiento permitiría al Irán eh, revisar todo el esquema de su sistema educativo en beneficio lógicamente, de la transformación social. Llama la atención del lector el hecho de que la rehabilitación y la prosperidad de cada país están condicionadas al uso del conocimiento y la sabiduría ilustrada. Es decir, en el libro no tiene una secuencia, sino es un relato muy interesante, muy fluido, en un esquema literario tipo narrativo a veces y otras veces tipo poético, ¿no? Es un estilo muy especial. Y dice en la página 61 del libro que el requisito primario y más urgente es la promoción de la educación. Resulta inconcebible que pueda una nación alguna lograr la prosperidad y triunfar sin que haya adelanto en este capítulo fundamental y primordial. Noten que esta es una primera vez en que se publica un libro en la humanidad y que se llama la atención de la educación y la adquisición del conocimiento como un elemento para la prosperidad. Desde entonces se ha estado hablando lo mismo en la humanidad, en todo lado, que estamos mal en la educación, que la educación, o sea, simplemente se ha hablado, pero no se han hecho esfuerzos contundentes. Algunos países han hecho algo por la educación, hay países, no, sin mencionar el nombre, hay países que han colocado en 4 materias solamente de las muchas que pueden existir para concentrarse en algunos aspectos, concentrarse en los idiomas para poder expandir el comercio, etcétera, todo eso, pero ninguno le ha dado importancia a la parte espiritual que debería ser educada. Entonces, me he atrevido a crear este contenido para esta presentación. De aquí en adelante voy a ir con mucha rapidez y fluidez. Vamos a mirar 7 elementos.
lógicamente, el primero es el conocimiento del intelecto y la sabiduría que permiten hacer al hombre excelente. Ahí nos vamos a situar unos minutos. Luego vamos a mirar, porque el libro comienza con esto y luego continúa diciendo acerca de Persia, que era antes muy rica, que en épocas pasadas era una lumbrera y tenía también un extenso territorio y controlaba todo su territorio y su educación. Bueno, de Persia han venido cantidades de inventos. Uno de que este momento llega a mi mente, por ejemplo, el invento del correo, pertenece a la época de los persas, ¿no? De aquella época. Mientras en ese momento de la época gloriosa, la época de oro de Persia, en ese momento Europa y los Estados Unidos eran salvajes e ignorantes. Entonces nos vamos a situar en el segundo punto con este tema. En el tercer punto miraremos cuál es la verdadera grandeza, que es promover el conocimiento, ¿no? Ahí es todo un esquema central del libro para la promoción del conocimiento. En el cuarto punto miraremos qué hay que hacer para alcanzar la perfección, ¿no? Y uno de los puntos que se desprende de este es el quinto punto, que los atributos de un pueblo de fe deben ser expuestos, enseñados y divulgados, ¿no? Ahí miraremos los atributos que el libro menciona. Ahí hago una parada, porque hasta ahí vamos a ver toda la historia de Persia, que estaba necesitando las ideas de este libro. Pero Abdu'l-Bahá explica en una tabla que todo este proceso del libro, todo lo que dice el libro y otros libros más, tiene ciertas fases a seguir y que vamos a ir viendo luces que se van a encender ante nosotros, dándonos idea, ya estamos en una de estas fases y estamos avanzando. Ahí es donde vamos a ver de una de sus tablas el complemento a la guía del libro para hacernos entender dónde estamos, y miraremos las 7 luces de la unidad. Y finalmente terminaremos con el libro, una vez que hemos entendido cómo se va a avanzar con las ideas del libro, la formación de la unidad y la grandeza del hombre. ¿Por qué Dios en esta época y con el mandato del Bab y Baha'u'llah, por qué nos hemos centrado en la unidad del género humano como el principio fundamental y asociada a que es tiempo de que el ser humano esté unido, porque el ser humano ha sido creado grande, ¿no? Ha sido creado noble. Entonces, este es el contenido que voy a tratar de ir rápidamente para poder entrar en un tiempo que nos permita tener una consulta. Entonces, miraremos el punto 1, que es el conocimiento y el intelecto y la sabiduría que hacen al hombre excelente, ¿no? Abdu'l-Bahá escribe en el libro, y este es textual, todo lo que he puesto a partir de aquí es textual del libro: alabanzas y gracias sean dadas a la providencia, la cual de entre todas las realidades de la existencia ha escogido la realidad del hombre y la ha honrado con el intelecto y la sabiduría, las dos luces más luminosas de ambos mundos. Por intermedio de este gran don, en cada época ha proyectado él sobre el espejo de la creación nuevas y maravillosas configuraciones. Entonces reconoce a Abdu'l-Bahá y lo escribe y lo explica y trata de hacer llegar su mensaje a el gobierno de Persia y a la población de Persia de la época, para poderles hacer indicar de que no es justo que nosotros vivamos como animales, porque nuestra naturaleza es superior a todas las naturalezas existentes, a la mineral, a la vegetal, a la animal, porque hemos sido dotados con el intelecto y la sabiduría. Como en otro libro, Abdu'l-Bahá explica
con un alma racional y una mente que piensa. Entonces, este es un sector del libro que es muy importante comprenderlo porque uno puede sacar guías, ¿no? y hacer entender a los gobernantes de que no nos distraigamos con cosas vanas, sino centremos, si queremos el progreso, centremos todo en el intelecto, en la promoción de la sabiduría, en la educación, y todo lo demás va a venir fácilmente acercándose a nosotros para nuestro progreso. Abdu'l-Bahá también menciona sobre la mente humana en ese mismo sector del libro. Considerad atentamente todos estos fenómenos variados, estos conceptos, este conocimiento, estos métodos técnicos y sistemas filosóficos, estas ciencias, artes, industria e inventos, todos son emanaciones de la mente humana. Cuanto más se ha adentrado la gente en este océano sin fondo, tanto más se ha superado. Entonces, esta cita que aquí está idéntica al libro, pero en el libro hay explicaciones complementarias que hacen ver al lector que todo lo que existe en nuestra humanidad material proviene del intelecto humano. Y cuanto más está nutrido el intelecto, la gente puede tener mayores superaciones, superar enfermedades, superar necesidades, superar eh, todo lo que es necesario para el ser humano. Está realizado o se puede realizar gracias a la mente humana. Entonces, termina este sector mostrando la importancia que tiene el conocimiento después de estas explicaciones. Dice, la dicha y el orgullo de una nación consisten en esto, a saber, en que brille como el sol en el alto cielo del conocimiento. Es decir, una nación brilla, una nación se destaca es por su conocimiento. Y el honor y distinción de la persona consiste en que de entre toda la muchedumbre del mundo se convierta a ella en una fuente del bien social. Estos dos elementos son muy importantes, ¿no? La razón es que cuando existe el conocimiento y la promoción del conocimiento, se expande el conocimiento, las sociedades empiezan a entender mejor. Y una de las cosas que entienden es que deben cooperar, deben tener solidaridad, debe haber empatía y debe haber proactividad hacia el bien social. Entonces, no solo unos pocos se dediquen al bien social, sino sean muchos. Ahora, este es un proceso que uno, por más deseos que tenga de hacer el bien social, si no tiene el conocimiento, se puede distorsionar el bien social. Aunque seamos la fuente, necesitamos ese conocimiento para que esta fuente se convierta en una realidad social que permita el progreso de la humanidad. O sea, es interesante esto porque prácticamente muestra el conocimiento como una estrategia para el bien social, ¿no? Y no necesariamente el dinero que sea la estrategia para el bien social, sino el conocimiento. Entonces, termina explicando acerca del conocimiento de nuestros sentidos y las facultades que tenemos, que debemos ponerlas al servicio del bien general. O sea, todo lo que conocemos, todo lo que tenemos, todo lo que entendemos debe estar ligado a la entrega del servicio del bien general, de modo que nosotros
que nos distinguimos sobre los demás formas de vida, sobre los animales, sobre los vegetales, sobre los minerales, porque tenemos percepción y razón. Breguemos en todo tiempo y en todos los campos para que la ocasión, grande o pequeña, ordinaria o extraordinaria, se haya reunido a salvo dentro de la fortaleza inexpugnable del conocimiento. Es decir, todo lo que hagamos debería estar por conseguir conocimiento, promoverlo y luego sacarlo hacia el bien social. También muestra unas citas para poder hacernos comparar y decir, ok, hay un hombre excelente, ¿no? Y hay un hombre despreciable. Entonces, que no caigamos en ser despreciables, sino que entremos en el campo de la excelencia. Y dice, cuán excelente, cuán honorable se vuelve el hombre si se alza a desempeñar sus responsabilidades. Cuán desdichado y despreciable si cierra sus ojos al bienestar de la sociedad y malgasta esta preciosa vida yendo en procura de sus propios intereses egoístas y ventajas personales. Corresponde al hombre la felicidad suprema y ha de contemplar él los signos de Dios en el mundo y en el alma humana. Si arremete con el corcel del mayor esfuerzo en la lid de la civilización y de la justicia, es decir, nos está exhortando a toda la raza humana de que arremetamos con justicia todos nuestros intentos por seguir adelante y dar conocimiento e intercambiar conocimiento y hacer servicio social, bien social. Ciertamente les mostraremos nuestros signos en el mundo y dentro de sí. O sea, les mostraremos nuestros signos, el progreso del mundo y también el progreso de cada alma humana, cómo progresa el alma humana en sabiduría, en conocimiento. Y cuando se muere y va a los mundos de Dios, esta alma también tiene ese conocimiento, porque en las citas anteriores hemos visto que este conocimiento no solamente es para este mundo, sino para el mundo venidero. Ok, hemos visto solamente el punto 1 y ahora miraremos el punto 2, que es Persia, que era antes una nación muy rica y muy sabia, cuando Europa y los Estados Unidos eran ignorantes y salvajes. Aquí estoy mostrando el mapa de Persia actual. Ustedes pueden ver el Irán está marcado con un color anaranjado, distinto del amarillo. El Irán, el tamaño del Irán. Y en el mapa de la izquierda está marcado el Irán como era en la época de oro del Irán. Abarcaba el Irán toda Arabia Saudita, Egipto, Yemen, Emiratos Árabes, Omán, Irak, inclusive, y también Turquía. O sea, es decir, era inmenso y se redujo porque hubieron muchas guerras, muchos intereses, muchas dificultades. Dice Abdu'l-Bahá en el libro al respecto de este punto: esta, la más bella de las tierras, Irán, fue en su día una lámpara rebosante de los rayos del conocimiento divino, de la ciencia y de las artes, de la nobleza y grandes logros de la sabiduría y el valor. Hoy, debido a la desidia y a la letárgica de su pueblo, a su torpor, a su modo indisciplinado de vida, su falta de pundonor, su ausencia de ambición, su feliz fortuna se ha visto totalmente eclipsada. Su luz ha devenido oscuridad. Los 7 cielos y las 7 tierras se lamentan amargamente cuando el poderoso es rebajado. O sea,
Este es el sentimiento, este párrafo es el sentimiento de Abdu'l-Bahá respecto a su tierra madre y respecto a su degradación, cómo ha llegado después de haber tenido un destino y un pasado glorioso. Entonces, esta cita muestra el sentimiento de Abdu'l-Bahá y posiblemente el sentimiento de Baha'u'lláh en ese momento, que ha hecho crear las fuerzas para poder dar la indicación con este libro a los gobernantes de Irán para que hagan un cambio. Dice esta otra cita: nosotros dormíamos este sueño insomnio. Oh pueblo de Persia, dice Abdu'l-Bahá, ¿hasta cuándo vagabundaréis? ¿Hasta cuándo ha de durar vuestra confusión? ¿Hasta cuándo perdurarán ese conflicto de opiniones, ese antagonismo inútil, esta ignorancia, esta renuencia a pensar? Otros están alerta, en tanto que nosotros dormimos este sueño insomne. Otras naciones se esfuerzan por mejorar su estado. Nosotros nos hallamos atrapados en nuestros deseos y autoindulgencia, y a cada paso tropezamos con una añagaza o con un problema, con una dificultad mayor. Entonces, aquí es como una llamada de atención a la vez que es una llamada de angustia, ¿no? ¿Hasta cuándo van a seguir así? Ahora, mirando esto y lo que dice Shoghi Effendi, y Shoghi Effendi ha citado esto en otras instancias, por ejemplo, en un libro llamado Llamado a las Naciones. Cita sectores de El secreto de la civilización divina, llamando a las naciones a la cordura, ¿no? Y ahora mismo nosotros podemos ver tantos países que están dormidos en su sueño y de ignorancia y de renuencia a pensar, ¿no? Y están dentro, inmersos en sus llamadas, entre comillas, políticas ociosas y de intereses egoístas. Cuando tenemos la guía, tanto para estos pueblos y para todos los pueblos del mundo. Habla también en el libro acerca de Europa y los Estados Unidos. Y dice Abdu'l-Bahá: hoy, a través de los 5 continentes del globo, son Europa y la mayor parte de Norteamérica los que disfrutan de renombre en cuanto a la ley y el orden, el gobierno y el comercio, las artes y la industria, las ciencias, la filosofía y la educación. Sin embargo, en los tiempos antiguos, fueron ellos los pueblos más salvajes del mundo, los más ignorantes y embrutecidos. Incluso llegaron a ser estigmatizados como bárbaros, esto es, seres totalmente rudos e incivilizados. Entonces está mostrando la comparación en el libro de la época de Abdu'l-Bahá entre los Estados Unidos y Europa, cómo se han desarrollado después de haber sido prácticamente ignorantes y bárbaros, ¿no? Pueblos totalmente incivilizados. Y le está mostrando al gobierno de Persia de esa época cómo este pueblo ha surgido y le está diciendo: ustedes también pueden surgir, pero tienen que hacerlo apropiado, tienen que adquirir conocimiento y tienen que eliminar todas esas barreras de fanatismo que tenían en esa época. El tercer punto es, habla Abdu'l-Bahá de la verdadera grandeza que es promover el conocimiento. O sea que ya se ha comprendido, ha habido una comprensión de la esencia del conocimiento para el progreso humano. Hay una comparación en la historia de Persia, Estados Unidos y Europa, y ahora muestra que ese conocimiento que se está adquiriendo debe ser promocionado, debe ser divulgado. Y dice: no a la excelencia, sí a la excelencia de su carácter.
Y menciona esta cita: la felicidad y grandeza, el rango y distinción, el placer y la paz de una persona nunca han consistido en su riqueza personal, sino más bien en la excelencia de su carácter, su longanimidad, o sea, su generosidad y su buena conducta, la amplitud de su saber, su capacidad de resolver problemas intrincados. Bien se ha dicho, sobre mi espalda hay un ropaje que, de ser vendido por un céntimo, ese céntimo valdría mucho más. Sin embargo, dentro del vestido hay un alma que, si fuerais a pesarla frente a todas las almas del mundo, se demostraría mayor y más noble. Es una bellísima cita de mostrar que el interior del individuo es mucho más importante que su exterior, ¿no? Que su ropaje que termina, y que lo más importante es aquello con lo que el alma viste, ¿no? Aquello que es más noble y que es mayor tesoro para el ser humano. O sea, entra en esta parte mística el libro para mostrar que el ser humano está equivocado en solamente luchar por los bienes materiales y está desperdiciando y dejando a un lado su verdadera riqueza, que es el alma. Y aquí menciona algo más, que sin embargo, si solo unos pocos poseen riqueza desproporcionada, mientras que el resto se encuentra empobrecido, y si no hay fruto ni beneficio que resulte de semejante abundancia, entonces es esta tan solo una carga para su poseedor. Es decir, si tenemos riquezas y seguimos acumulando y no hacemos nada por el bien de la gente, entonces esta riqueza misma se convierte en una carga para el que la posee. Si por otra parte se invierte la promoción del conocimiento en la fundación de escuelas elementales de otra categoría, en la promoción del arte, la industria, la formación a los huérfanos y a los pobres, en resumen, si se dedica al bienestar de la sociedad, su poseedor figurará ante Dios y el hombre como la persona más excelente de entre quienes viven en la tierra, y será contado como uno de los moradores del paraíso. Hay muchos complementos a esta cita en el libro que exhortan a que gastemos nuestros bienes en beneficio de la humanidad, que demos, que entreguemos, porque estos bienes no nos los podemos llevar. Y asimismo es la exhortación al pueblo de Persia de esa época, y en particular a los gobernantes, quienes tenían grandes posesiones mientras el pueblo estaba sufriendo pobreza. Y menciona la aclaración es muy interesante muchas partes del libro que Abdu'l-Bahá repite de otra manera lo que está diciendo, porque quiere asegurarse que hayamos podido entender. Y dice: a pesar de haber logrado la máxima pericia en las ciencias, a pesar de ser expertos en las ciencias, industrias y artes, las naciones extranjeras no dudan en tomar ideas prestadas de los demás. ¿Cómo puede Persia, país que experimenta la mayor necesidad, permitirse quedar rezagada, descuidada y abandonada? Son iguales quienes saben y quienes no saben. ¿O es la oscuridad igual a la luz? ¿No? Le está diciendo a Persia en ese momento, ¿no? Le está diciendo: no se están dando cuenta de que han perdido el conocimiento, han perdido la ciencia, el pueblo está en dificultad. ¿O acaso ustedes entienden que la oscuridad es igual que la luz? ¿No? ¿O son iguales quienes saben y quienes no saben? Y aquellos que no tienen y no les llegan, se prestan conocimiento, imitan conocimiento, pero Persia nada. Entonces fue un llamado muy fuerte de atención con este libro,
Y uno de los amigos mencionaba en el inicio de que causó un revuelo muy grande el libro en Persia en esa época y en las épocas posteriores también. Y se tomó como una esencia de cambio. Entonces ahí es donde vemos el punto 4, donde Abdu'l-Bahá en el libro nos muestra qué requisitos entonces tenemos para alcanzar perfecciones que nos permitan llevar a nuestros gobiernos, a nuestros países, a nuestras sociedades, a la civilización hacia la perfección. Y vuelve Abdu'l-Bahá en este punto a mostrarnos que el primer requisito para la perfección es el saber. Y dice, el primer atributo de la perfección es el saber. Y los logros culturales de la mente y esta estación eminente se consigue cuando la persona combina en sí misma un conocimiento pleno de las realidades complejas y trascendentes referidas a Dios, de las verdades fundamentales. O sea que aquí está dando una guía que es muy válida para hoy, para todos los países, ¿no? Que no solamente el conocimiento es aquel que enseñan las universidades, ¿no? Aquellas materias, la lista de materias que enseñan las universidades, los colegios, las escuelas, etcétera. Esa lista, no solo eso es el conocimiento, sino cuando mezclamos, cuando asociamos, ¿no? Cuando la persona combina, aquí la cita clara utiliza la palabra, combina en sí mismo un conocimiento pleno de las realidades complejas y trascendentales referidas a Dios. Es decir, conocerse a sí mismo y conocer a Dios, conocer las verdades de Dios, es importante para este balance del conocimiento, ¿no? Y dice que se debe combinar. Y obviamente si después entramos a Abdu'l-Bahá, cuando Abdu'l-Bahá menciona que la educación de carácter universal tiene tres elementos: material, humano y espiritual, donde vemos que la material es como asociada a la educación intelectual actual, y vemos que la material está asociada con las habilidades, las destrezas, el orden y la organización y la administración. Y la otra que dice que es la más importante, que es la educación espiritual. Entonces, Abdu'l-Bahá ya guía dentro del mismo contexto del secreto de la civilización divina, que el saber es el primer atributo de la perfección. Entonces, nos menciona que el saber espiritual, el saber de las verdades fundamentales, debe contener el saber de las sagradas escrituras, de los demás credos. O sea, deberíamos aprender, y eso es lo que hacemos los bahá'ís, aprendemos de Krishna, aprendemos de Moisés, de Zoroastro, de Buda, de Mahoma, de Cristo, del Bab y Baha'u'lláh. Entonces aprendemos de todos los demás credos, así como las normas y disposiciones que han de contribuir al progreso de la civilización. Esta es una cita poderosa porque está mostrando la guía, y que no solamente lo que se ha llegado a llamar la revelación progresiva no solamente es un proceso histórico, sino es un proceso histórico que se debe aprender para combinar con el conocimiento tradicional, con el conocimiento de las ciencias, las artes y el conocimiento que se enseña. Y que las instituciones de enseñanza también deben enseñar este conocimiento de las verdades fundamentales y de los contenidos de las escrituras de los demás credos. O sea, ahí es donde se hace el ser humano equilibrado, donde se construye un ser humano en equilibrio con el conocimiento y el saber. Luego habla que la justicia y la imparcialidad es el segundo requisito para la perfección. El primer requisito, el saber. El segundo, justicia e imparcialidad. Y dice, su cita, significa verse uno mismo como uno de los siervos de Dios, el Todoposeedor. Y
excepto en lo que toca a la distinción espiritual, nunca procurar destacar por encima de los demás. O sea que la única manera en que el ser humano puede destacarse es espiritualmente. Hacer mayores obras, servir más a la humanidad en sus oraciones, en todo lo que tenga que ver con el desarrollo espiritual. Pero en lo demás no debería destacarse. Significa en suma, dice, mirar a la humanidad como una sola persona y a uno mismo como un miembro de esa forma corpórea y tener por muy cierto que si el dolor o una herida aflige a cualquier miembro de tal cuerpo, inevitablemente acarreará sufrimiento a todo lo demás. Esta es una hermosa comparación porque está comparando la humanidad, la civilización con el ser humano. Y está diciendo que el ser humano en la humanidad es como si fuera un miembro, un brazo, pies, cabeza, donde hay un dolor en uno de los miembros del ser humano, hay un dolor en el total conjunto de su cuerpo humano. Y asimismo, en la humanidad, donde en cualquier lugar, en cualquier país, a cualquier grupo humano, hay un dolor en toda la humanidad. Esta es una cita de alta reflexión que ojalá las instituciones a nivel mundial, como por ejemplo Naciones Unidas, Organización de los Tratados, etcétera, todos estos organismos internacionales pudieran entender que, como dice Baha'u'lláh en otras de sus tablas, el mal de la parte es el mal del todo y el mal del todo es el mal de la parte. Luego, el tercer requisito de la perfección es la sinceridad y la pureza. Dice acerca de este requisito: alzarse con sinceridad completa y pureza de intención a educar a las masas, ejercer el máximo esfuerzo para instruirlas en las diversas ramas del saber y ciencias útiles, animar el desarrollo del progreso moderno, ampliar los alcances de comercio, industria y artes, fomentar medidas tales que aumenten la riqueza del pueblo, pues la masa de la población se encuentra desinformada sobre estos instrumentos vitales que han de constituir un remedio inmediato para los males crónicos de la sociedad. Esta es otra cita que habría que divulgarla ampliamente entre todos los candidatos a todos los que están subiendo pretendiendo guiar los gobiernos y a los gobernantes, porque en esencia está marcada esta sinceridad, esta pureza a través del conocimiento, y es una pureza de intención, y es una pureza de intención para educar, porque ya sabemos que si se educa va a haber progreso. Entonces vamos a poder solucionar todas las dificultades, pero a través de la fuerza de la educación. Y de esto, dice Abdul Baha, parece que la población, la masa de la población, se encuentra desinformada. O sea que no están, y posiblemente han leído incluso algunos esta cita, pero no logran comprenderla, no logran entenderla, ¿no? Y es un instrumento vital, que es el remedio para el mal crónico de la sociedad. Sinceridad y pureza de intención para educar a las masas. Y menciona muchos otros requisitos, pero por las limitaciones del tiempo, pues solamente voy a mencionar complejo que he seleccionado para yo mismo poder entender y mirar en mi mente hasta dónde puedo captar otros requisitos de la perfección. Son el temor de Dios, el amor a Dios, por el amor a sus siervos. O sea, amar al prójimo por el amor a Dios. Ejercitar la afabilidad, calma, la tolerancia, ser sincero, dócil, clemente y compasivo.
poseer resolución y valor, honradez y energía, esforzarse y esmerarse, ser generoso, leal, carente de malicia, poseer celo y pundonor, ser magnánimo y elevado de miras, y guardar la debida consideración por los derechos de los demás. Dios mío, yo leo esta cita y veo hay tanto por seguir y esforzarse, hay tanto por comprender y hay tanto por perfeccionar, y esta vida está tan corta. Esta vida cada día se acaba y, y no queda más que esforzarse al máximo todavía para poder en un lado entender y en el otro lado actuar. Luego habla un sector que es el quinto punto, los atributos del pueblo de fe, ¿no? Y dice que los atributos del pueblo de fe son la justicia y equidad, la paciencia, la compasión y la generosidad, la consideración hacia los demás, el candor, la honradez y la lealtad, el amor y la amabilidad, la devoción y el tesón y la humanidad. Si por tanto una persona se muestra realmente recta, se hará valer de todos los medios que atraigan los corazones de los hombres, y mediante los atributos de Dios los acercará al recto camino de la fe y procurará que beban del río de la vida sempiterna. Es otra cita tan especial que para entregar fe tenemos que tener fe. Para entregar guía tenemos que dar ejemplo. O sea, en pocas palabras está diciendo una amplitud de virtudes humanas que todos los días tenemos para desarrollar. Y no nos dice solamente a nosotros, dice a toda la humanidad. E indicó en 1885, indicó al pueblo de Persia. Luego nos habla de la paz universal, termina el libro con que la verdadera civilización desplegará su bandera en el corazón mismo del mundo, cuando quiera que determinado número de sus distinguidos y magnánimos soberanos, ejemplos de brillantes de devoción y tesón, se alcen por el bien y la felicidad de toda la humanidad con voluntad firme y visión clara a establecer la causa de la paz universal. Deben convertir la causa de la paz en el objeto de una consulta general y procurar una unión de las naciones del mundo. Deben concluir un tratado vinculante y establecer un convenio cuyas disposiciones serán sensatas, inviolables y concretas. Deberán proclamarlo ante todo el mundo y recabar para él la sanción. En todo el proceso hay un criterio en el lector del libro. Y el lector del libro mira que este libro es una utopía, ¿no? Es inalcanzable, imposible que un país lo pueda cumplir, menos la humanidad. Imposible que Persia hubiera podido cumplir con esto. Adelantándose Abdu'l-Bahá en el libro a este criterio del lector, dice: unos pocos desconocedores del poder latente del esfuerzo humano consideran que el intento de la paz es enteramente impracticable, o peor, que está más allá del alcance de las mayores tentativas humanas. Sin embargo, y este es el punto clave, sin embargo, tal no es el caso. Al contrario, gracias a la indefectible gracia de Dios, la bondad de sus favorecidos, los esfuerzos incomparables de los sabios y almas capaces, y los pensamientos e ideas de los impares dirigentes de esta época, nada en absoluto puede ser considerado inalcanzable. O sea que Abdu'l-Bahá en el libro ya proyecta que aunque esto pareciera una utopía para algunos,
es considerado realidad, se va a lograr. ¿Y por qué razón? Porque Dios lo quiere, o sea, es un plan de Dios, ¿no? Y también la bondad de sus favorecidos, sus allegados, los esfuerzos incomparables de aquellos sabios y almas capaces. Y utiliza un término que es muy interesante. Dice los pensamientos, ideas de los impares dirigentes de la época. Impar se refiere en este caso a aquellos que no son Bahá'ís, pero que contribuyen con el proceso de paz mundial y el proceso de unidad del género humano. Entonces, termina esta cita diciendo, esfuerzo incesante, esfuerzo es lo que se requiere. Nada que no sea una determinación inquebrantable podrá lograrlo. Muchas causas que en épocas pasadas fueron consideradas puramente visionarias se han vuelto en este día fáciles y hacederas. Aquí nuevamente vuelve Abdu'l-Bahá a confirmar que en el pasado también hubieron utopías, pero que ahora se han cumplido. Por lo tanto, esto que para algunos pudiese pensar que es una utopía, se va a cumplir. El libro termina ahí con esta bella cita en algún lugar, no necesariamente es el último párrafo del libro, pero quiero ampliar ligeramente sobre las 7 luces de la unidad, que es, ok, ¿cuándo se va a cumplir esto? ¿Qué debe pasar para que se cumpla? Esto está en unas tablas de Abdu'l-Bahá y él muestra estas 7 luminarias. Y él menciona que primero la unidad en el campo político, es decir, cuando los gobernantes se unen y firman un acuerdo de no agresión y se firme algún acuerdo de tipo político, pero esto viene gradualmente y no necesariamente masivamente, ¿no? Sino hay acuerdos. Ya estos acuerdos se han dado, ya estamos en ciertas medidas, en ciertos porcentajes en la unidad en el campo político, aunque posiblemente pudiésemos ver tal país o cual país que estos están totalmente despistados y están haciendo barbaridades, y los hay, pero una masa de la humanidad está en el campo de mirar acuerdos. Luego tenemos 2, la unidad de pensamiento en emprendimientos mundiales. Esto está bastante fortalecido, bastante adelantado. Todavía falta algo para que los emprendimientos mundiales sean realmente globales, totales. Falta que el acuerdo político, lógicamente, pueda contribuir para poder dar solución a estos emprendimientos mundiales. La unidad en libertad, voy a mencionar nada más rápidamente para que el tiempo no se me vaya, pero si ustedes quieren posteriormente, yo tengo el resumen aquí y pudiese poner o leerles en el punto que les interese. La unidad de libertad, unidad de religión, unidad de las naciones, que dice Abdu'l-Bahá será establecida en este siglo, unidad de las razas y unidad del lenguaje. Todas y cada una de estas habrán de producirse, dice Abdu'l-Bahá, inevitablemente, ya que el poderío del reino de Dios ayudará y asistirá para su realización. Entonces, esta unidad en todo, la formación de esta unidad va a llevar a la grandeza del ser humano. Y aquí tengo citas sobre la unidad en el campo político, como les decía. Si uno de vosotros tomare armas contra otro, levantaos todos contra él, pues esto no es sino justicia manifiesta. Entonces, hay muchos elementos, se han escrito otros libros. Shoghi Effendi aclara mucho en cuanto a estos campos. Luego, Shoghi Effendi también menciona acerca de la formación de un parlamento mundial en el campo de la unidad. Y se basa esta formación en un proceso, ¿no? En un proceso que el centro focal del poder ejecutivo es el gobierno, en tanto que el del legislativo lo constituyen los doctos, o sea, los sabios.
Entonces hay ciertos cambios que paulatinamente se van a hacer o se están haciendo. Si este último gran apoyo y pilar se demostrase fallido, el de los doctos, ¿cómo suponer que el Estado habrá de tenerse en pie? O sea, quienes mantienen al Estado, mantiene los sabios, la sabiduría, el conocimiento. Vuelve esta cita que no está en el libro, no pertenece al libro, pero pertenece a Fundamentos de Unidad Mundial, pertenece Llamado a las Naciones y pertenece a otros libros en los cuales Shoghi Effendi también hace referencias a las citas de Abdu'l-Bahá. La formación de un tribunal supremo también se hará en algún momento en la humanidad, en cuanto se desarrolle más los grados de unidad. Y finalmente se hará una comunidad mundial en la que todas las barreras económicas serán derribadas para siempre. Se reconocerá la interdependencia del capital y el trabajo. El fanatismo religioso será callado para siempre. Será extinguida la animosidad racial y un código único de derecho será establecido. Una perdurable conciencia ciudadana mundial será desarrollada. Entonces, el mirar todo el proceso, ver el libro que nos está presentando fórmulas mágicas para poder realizar todo esto y mirar cómo Shoghi Effendi, Abdu'l-Bahá proyectan Abdu'l-Bahá con sus luces de unidad y Shoghi Effendi con sus aclaraciones sobre los elementos de la unidad para poder llegar hasta una mancomunidad mundial. Y el libro, o regreso nuevamente al libro, también toca acerca del fuego de la aflicción. O sea, si no se cumple todo este proceso, si no se hace todo lo que se está diciendo, y en particular esto se los dijo al gobierno de Persia de esa época, entonces utiliza palabras de Baha'u'lláh, que una calamidad imprevista los sigue y que un penoso castigo les espera. Otra guerra más cruenta que la anterior indudablemente estallará, dice Abdu'l-Bahá. Y Shoghi Effendi menciona, y cuando llegue la hora señalada, aparecerá súbitamente aquello que hará temblar a los miembros del cuerpo de la humanidad. Entonces, el llamado de Shoghi Effendi no solamente es para Persia, sino es para el mundo entero, ¿no? Para la unificación del mundo entero. Y los bahá'ís estamos aceleradamente trabajando para que no suceda este fuego de la aflicción, de que se pueda llegar a la unidad, a los escenarios de unidad que están proyectados. Es claro, por lo ya dicho, dice Abdu'l-Bahá, que la gloria y grandeza del hombre no consisten en su avidez de sangre o en lo afilado de sus garras, ni en arrasar ciudades o causar estragos, ni en destrozar fuerzas armadas o civiles. Lo que le reportará un futuro brillante será su reputación de justicia, su amabilidad hacia la población entera, humilde o encumbrada, su capacidad para levantar ciudades, países, aldeas y distritos, el hecho de facilitar una vida fácil, pacífica y feliz a sus congéneres, y el hecho de sentar los principios fundamentales del progreso, con lo que se elevarán las condiciones y se acrecentará la riqueza de la población entera. Esto, queridos amigos, parece que fuera la carta magna de cualquier país, de cualquier gobierno, de cualquier reinado, y que si se sigue todo esto, todo el mundo sería feliz, ¿no? Y es solamente una cita, es la cita final del mismo libro. Y esto es el atrevido resumen sobre el secreto de la civilización divina. Muchísimas gracias de mi parte y mil disculpas por este atrevimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos Chitar. Amigos, abramos los micrófonos. Vamos a dar un aplauso de agradecimiento a nuestro amigo queridísimo Oscar Torres.
Excelente la exposición, realmente un tema muy grande, muy fuerte, y seguramente queda en la mente de cada uno de nosotros algunas consultas que se van a venir al caso. Para eso tomamos este espacio de unos minutos para poder complementar. Sabemos que estamos trabajando en la formación de este nuevo mundo, sabemos que somos partícipes y responsables de todo ello, por lo tanto tenemos ahora la obligación de seguir trabajando como bajáis. Amigos, el espacio está abierto. Las personas que quieran manifestar o expresar algo, levanten la mano y se les va a dar su turno. Adelante, amigos, por favor. Adelante, profesor Julio. Su micrófono está apagado. Su micrófono, por favor, profesor Julio. Parece que los micrófonos están deshabilitados. A ver, voy a... Listo, ya se habilitó. Muchas gracias. Perfecto, Bueno. adelante. Buenas noches y bueno, un placer. No pude acompañarlos el viernes porque tuve una urgencia. Un placer en estar aquí hoy jueves. Necesitaba mi espacio para poder seguir en ese cultivo, ese acervo espiritual. Profesor, en cuanto a la inteligencia, como usted plantea, es un mecanismo que debemos tener para un bien social. El desarrollo de la inteligencia y la sabiduría redunda en un bien social que a veces nos hace pensar ya sea en comunismo o en socialismo, que son aspectos que por alguna, no sé, mala interpretación o mala ejecución de sus principios, la humanidad o muchas naciones ya rechazan como un medio que no nos permite un desarrollo, un autodesarrollo secuencial y cónsono con lo que hoy comparamos con una democracia libre. Entonces, que el conocimiento y la inteligencia o la sabiduría puesta en práctica, que nos debe llevar al socialismo o en cierto sentido a un nivel de comunismo, no sea malinterpretada hoy en el siglo XX. ¿A qué se debe que fue desvirtuado el término en los años anteriores? Sí, gracias y un saludo especial, profesor Julio. Ya lo estaba extrañando en nuestras reuniones. Un placer verle. Vale. En realidad, no solamente el término, el término social proviene del término sociedad, ¿no? Del término comunidad. Pero también el socialismo proviene del mismo término y el comunismo proviene del mismo término. O sea que son distorsiones que han existido cuando don Carlos Marx creó esas ideologías y fueron como redefinidas por Lenin, y se creó el libro, bueno, la cantidad de libros que han salido y las tendencias. Yo creo que en pocas palabras es cuando yo tengo intenciones puras, tengo que mirar la parte espiritual y tengo que ver que mi parte espiritual tiene que progresar y tiene que trascender para hacer el bien social. O sea, el bien social significa el bien al prójimo. Y podríamos quizás inventar una palabra que se llame el bien hacia el prójimo, ¿no? En vez de decir social, ya que el aspecto social está como distorsionado, mal interpretado y puede causar confusión. Sin embargo, la esencia de las palabras de Abdu'l-Bahá es que cuando tenemos conocimiento, este conocimiento no se quede con nosotros, ¿no? Sino el conocimiento sirva y lo divulguemos, sirva para educar y también sirva para hacer.
para hacer por el prójimo, para mejorar las condiciones existentes o lo que sea. Entonces, no sea un conocimiento de tener por tener, sino un conocimiento de tener para dar, ¿no? Y esto no tiene ni siquiera la teoría del comunismo ni del socialismo. Y en contraposición a esto, aunque el comunismo y el socialismo han propagado toda la vida la unidad, aunque no lo dicen la unidad de intereses, pero la unidad que propaga la fe Bahá'í es la unidad en diversidad. O sea, jamás se pensará que la uniformidad es el éxito de la civilización. El éxito de la civilización es el respeto a la proliferación tanto de razas, de estados sociales, de estados económicos, de lenguajes, porque la diversidad es la perfección. Cuanto más diverso es algo, y pensemos nada más en un jardín, ¿no? Que cuanto más diverso el jardín de distintas flores, de distintos colores, tenemos un jardín más hermoso, que sería tétrico un jardín de solamente un tipo de flor, ¿no? Paso un momento, lo admiro y después me aburro, ¿no? Pero cuando hay muchos colores, muchos tipos de flores, y esa es la diversidad que la fe Bahá'í propugna, ¿no? Como un jardín, la unidad en diversidad. Y entonces, en el campo social, esta unidad en diversidad es muy importante, porque no solamente vela, vamos a trabajar por los más pobres y a esos les vamos a ayudar mientras nosotros podemos hacernos millonarios. Muestra que, y está muy bien indicado en el libro, dice que gastemos nuestras riquezas, nuestras posesiones, lo que poseemos, ¿no? En favor de los necesitados, ¿no? Entonces hay una cantidad de exhortaciones y ya posteriormente Baha'u'lláh crea en su libro de leyes, leyes para el balance y el equilibrio económico, para el limitar los extremos de riqueza y pobreza. Entonces, ese es un proceso, pero lo que usted dice suena interesante porque en este tipo vamos a decir, de presentaciones, efectivamente, tenemos que tener cuidado en aclarar este campo de la unidad en diversidad y el respeto ajeno, a lo ajeno y la intención pura. O sea, que ahí que no existan intereses. Y Abdul Bahá, para intención pura, ocupa siquiera 3 páginas del libro. Gracias, profe. Gracias, profesor, por la pregunta interesante. Señor Manuel, adelante, por favor. Parece que no tiene audio. Ya, ahora sí puede habilitar. Ahora sí. Ahora sí, ya está. Mil disculpas. La Antonio, tecnología usted todavía. dice que aplauden, pero todos los micrófonos están cerrados. No podemos más aplaudir que escuchen. Era un aplauso por pantalla. Bueno, muchas gracias. No, yo quería decir algo confirmando lo que dijo Oscar. Entre paréntesis, agradecer por su muy buena charla. A profesor Julio, que le extrañamos semana pasada también. Yo estaba esperando que usted pregunte algo, pero no estaba. Bueno, que bien social que nosotros decimos, sus requisitos son desarrollo de capacidades espirituales y materiales o sus beneficios. Ahí viene la diferencia entre la fe Bahá'í, cuando habla de bien social o cualquier otra religión, y el comunismo o socialismo. Porque cuando nosotros hablamos de bien social, estamos creyendo que la realidad del hombre y la sociedad es espiritual, no es material.
Y ese nos distingue del socialismo-comunismo, porque en todas esas teorías la realidad del hombre no es espiritual, la realidad de la sociedad no es espiritual. Entonces uno puede entender que su bien social necesariamente va dividiendo a la sociedad, como estaba diciendo Oscar, nunca puede asegurar la unidad en la diversidad. Un sociólogo dice el comunismo es la unidad en el odio, porque es odio hacia clase capitalista y amor hacia clase proletaria. Entonces, nunca pueden lograr el bien social que Abdu'l-Bahá está diciendo. En ese sentido, nos deferimos cuando hablamos de bien social. Ahora, por supuesto, se pueden tener obras de caridad, obras de asistencia con paternalismo que mucha gente hace, aunque no cree en Dios. Está bien, pero ese no asegura ese bien social, no está direccionado hacia la construcción de la comunidad y construcción de una sociedad mundial. Simplemente alivia los síntomas. Y muchos de los programas de ONG que ayudan a aliviar los síntomas no remueven, no desarrollan las capacidades espirituales. Por esa razón, usted puede tener un barrio bien próspero en educación, en salud y otro asfalto y todo, pero ese barrio puede odiar a otro barrio porque es de otro partido o es de otra religión. Entonces, esa diferencia es que los bahá'ís, o yo creo que las religiones, piensan distinto, de manera distinta en bien social. Es un bien social que desarrolla las capacidades tanto intelectuales, material, físicas y espirituales, y que se dirige hacia la construcción de la comunidad y construcción de una civilización mundial. Si me permito un poco, quería añadir a lo que Oscar dijo relacionado con el libro y aludió a esos temas, pero yo quería resaltarlo un poco. Abdu'l-Bahá en ese libro insta a formar parlamentos. Por esa razón, cuando comenzó un gobierno parlamentario en Irán, todos decían, los ulamás, los sacerdotes decían, no, esta es influencia de los babís sobre el gobierno. No aceptaban la constitución, inclusive dirigieron la cañón hacia el parlamento y lo dispararon al parlamento. No aceptaban el parlamento porque decían, ese es el trabajo de los babís. Y uno de los factores de promoviendo un gobierno constitucional en Irán, parlamentaria, fue este libro y otro libro de Abdu'l-Bahá que escribió. Y la influencia de enseñanzas bahá'ís. Por supuesto, Abdu'l-Bahá, cuando mandó ese libro, no puso su nombre, era anónimo, y instó al mismo tiempo a los bahá'ís que no ingresan en ningún movimiento político. Pero el libro tuvo su influencia y creó un movimiento en Irán para el surgimiento del gobierno constitucional, o por lo menos fue un factor importante. Entonces, Abdu'l-Bahá en ese libro insta a las comunidades, al gobierno, tiene que formar consejos de consulta y parlamentarios. Después define los requisitos de un parlamentario, diputados, senadores. Define bien los requisitos que tienen que tener. Y toca los requisitos de todos los factores influyentes sobre la sociedad. Los sacerdotes, los influyentes de pensamientos y los poderosos y los ricos. Define bien los requisitos para cada clase de esas personas que de alguna forma influyen. Y también pone mucho énfasis, como dijo Oscar, sobre la educación. Dice que el currículum, así dice claramente, el currículum tiene que cambiarse y tiene que dedicar a ciencias que sirven a la humanidad. No ciencias que comienzan con
palabra y termina con palabra, como decía Paola. Y dice que el estudiante, antes de iniciar su estudio, tiene que ver en qué puede servir esta ciencia a la humanidad, a la comunidad. Que sean ciencias útiles. Por supuesto, filosofía también es ciencia útil. No estamos descartando la filosofía o psicología, que algunos confunden No son palabras que comienzan con palabra y terminan con palabra. Ese Shogefendi asegura que filosofía es de las ciencias útiles. Perdono por alargar mucho. Espero que no supere el tiempo que Oscar habla. Gracias. Gracias, señor Manuchet. Le vamos a ceder la palabra ahora a don Enrique Moon, por favor. Adelante, don Enrique. Sí, buenas noches a todos y felicitaciones nuevamente al profesor Oscar. Y como dijo, que es un libro tan intenso, tan abarcador, que si usted quiere hablar sobre el libro totalmente tendríamos que tener quizás un día completo, más de 8 horas, 16 horas para poder abarcar todo lo que trata el libro. Don Oscar, cuando yo leí ese libro hace muchos años, y ese libro ya va a cumplir, ahora en el 2025 va a cumplir 150 años de haber sido publicado. Y lo que escribe en ese libro el maestro Abdul Bahá tiene tanta vigencia en ese tiempo como el día de hoy. Aunque yo sé que usted hizo lo posible para que fuera lo más importante, para que la gente entendiera cuál es el libro, inclusive en las primeras páginas de ese libro habla cómo debe ser un gobierno, habla cómo deben ser los funcionarios. Hay un capítulo que habla que todos los funcionarios, desde el ministro hasta el más simple funcionario, debe ser una persona que sea, voy a parafrasear, que sea la viva imagen de la honestidad y la transparencia. Miren, en ese tiempo ya Abdul Bahá hablaba de que los funcionarios públicos, los servidores públicos, debían ser incorruptibles en esa época, imagínense. Y así, si usted sigue leyendo los capítulos, él va hablando cuáles son las cualidades que debe verse en las personas que van a servir al pueblo. Las personas más que todo que trabajan en el gobierno y viven de la contribución de las personas que pagan los impuestos. Es un libro muy completo, ¿verdad? Que si todos los gobernantes leyeran este libro y reflexionarían, no solamente los gobernantes, sino todas las personas que tienen de alguna manera una función de gobernar o de administrar, leyeran este libro, obviamente tendrían un mundo mucho, mucho mejor. Gracias. Sí. Me llamó mucha atención que Abdul Bahá habla entre los requisitos que mencionaba Enrique sobre parlamentarios gobernantes, que tienen que tener conocimiento de las leyes internacionales, conocimiento en general de las leyes del país y las leyes religiosas. Es lógico, por ejemplo, en Bolivia tenemos mayoría católica. ¿Cómo un gobernante puede establecer leyes si no conoce que la Iglesia Católica, qué tiene establecido como normas? Por ejemplo, decimos aborto. ¿No? Tiene que conocer qué concepto hay sobre aborto y otros temas que existen. O un país musulmana o un país budista. Por supuesto, el gobernante tiene que conocer las leyes religiosas. Eso me llamó la atención, mientras que actualmente gobernantes no toman en cuenta nada de esas leyes, inclusive establecen leyes contra de estos, ¿no? Gracias, señor Manuchet. ¿Alguien más que quiera complementar algo a la charla? Por favor, adelante. Manuchet habló sobre lo que pasó en Irán, que los sacerdotes musulmanes decían sobre lo que
influenció a la constitución en Irán. Era cierto, de verdad, los babíes tuvieron influencia y el libro también. El libro, ese libro, ellos leían, pero sin saber quién lo hizo. Pero hay un psicólogo, no, sociólogo, Malucher conoce el doctor Sabahi. Él es ateo, pero es un psicólogo muy famoso iraní, vive en Alemania. Él escribió un libro como solución que tiene la fe Bahá'í para Irán, para el mundo. Empieza del Bab y influencia que tuvo Bab y la fe Bahá'í en la sociedad, en el mundo y todo eso. Y él, Manuel, recuerdo, conoce a él. Y en Irán pasó eso a muchos niveles, no solamente de educación, de muchas cosas, tuvo influencia la fe Bahá'í en constitución en Irán. El Shah anterior en Irán estableció muchas leyes: igualdad de mujer y hombre, reforma de agricultura, y el pueblo y los sacerdotes decían que el Shah ha vuelto babí, porque conocían que todos esos principios son de la fe Bahá'í, que él estaba estableciendo. Porque Baha'u'lláh dice, la agricultura está en primer lugar para construcción de la civilización. En sus libros, en tablas, dice, ¿no? Tablas después del libro de Agdas. Pone agricultura, renovación de agricultura como primera condición para mejorar, para una nueva civilización. Después vienen otros temas. Sobre eso, yo me acuerdo otra cosa. Nosotros en español, ¿qué decimos a asamblea local en escritura sagrada? Decimos casa justicia local o casa justicia. Shah lo hizo exactamente el mismo nombre, Khaneh Insaf, en todas las ciudades en Irán. Y un grupo manejaba, no una persona, era un consejo que manejaba. Y muchas enseñanzas de la fe lo usó. Por ejemplo, puso diferentes grupos que vayan a las ciudades, pueblitos, enseñan, por ejemplo, de agricultura, enseñaban de, ¿cómo se llama? De edificio, como de building. Construcción y sanitaria en cada ciudad, todo eso basado a enseñanzas bahá'ís, él lo hizo. Pero como Abdul Bahá dice, debe haber un espíritu de fe atrás de eso. Solo las enseñanzas no funcionan. Pasó con Europa, usó la ciencia y todo, pero no moralidad. Y por eso fracasó. Gracias por el aporte, querido Kamal. Yo, Amigos, tenemos unos minutos más. Aprovechemos. ¿Alguna persona que quiera de los presentes expresar algo respecto al tema? Quería aportar algo en términos modernos porque se siente que hay un claro rezago en que los gobiernos dediquen un esfuerzo importante en preparar la espiritualidad de sus pueblos. Entonces eso hace que la ignorancia tanto de las leyes espirituales como de las leyes morales que nos debe regir prácticamente se estén quedando atrás. Sin embargo, se está propiciando el desarrollo de mucho conocimiento secular, incluyendo el científico. Entonces, hay una desproporción porque sentimos que el equilibrio entre el conocimiento secular y el conocimiento
espiritual es el que produce un individuo o un ciudadano equilibrado, justo, incorruptible y, por decir así, volcado hacia algún bien común, equilibrado. Entonces, nuestros pueblos en el siglo, parte del siglo XX y el siglo XXI, en sus elecciones de los gobernantes muestra que no es esa ruta la que están eligiendo. Entonces eso es caótico para entonces el futuro de la humanidad en general. Gracias, profesor Julio. Adelante, por favor, Mara. Adelante. Sí, nada más para complementar, y me llama la atención lo que comenta el profesor Julio. De repente es muy cierto, uno lo nota, lo puede ver desde esa perspectiva, pero con la información que nos acaba de dar don Oscar, me llamó mucho la atención esta parte en donde él presentó una filmina que decía que la educación de los recursos humanos, y esa educación de los recursos humanos va a depender realmente de cómo y hasta qué punto se ha cultivado sistemáticamente un proceso educativo avanzado que comienza con el individuo y se extiende a las relaciones sociales. Entonces yo siento que esa educación comienza con nosotros mismos, y todos esos grandes líderes políticos, o como lo querramos llamar, realmente ellos tienen que comenzar a hacerse ese autoconocimiento y comenzar, como quien dice, a trabajar esos valores o esos principios de justicia, de equidad y todo lo que nos pueda llevar hacia un bien común de la sociedad para una construcción, como lo dicen bien los escritos Bahá'í, en continuo progreso. Entonces, creo que por ahí también puede ser el asunto porque nosotros los Bahá'í creemos mucho en ese nuevo orden mundial, y ese nuevo orden mundial de Bahá'u'lláh que nos dice unidad de pensamiento, unidad de las religiones, unidad del género humano. Y no solo es espiritualidad, porque hay equilibrio entre la ciencia y entre la religión. Entonces, todo esto es un contexto que realmente en el mundo Bahá'í es verdaderamente interesante. La fe Bahá'í es cierto, es espiritualidad, porque comienza con nosotros mismos como individuos, cómo nosotros realmente vamos desarrollando ese potencial de virtudes, de todos esos atributos que Dios nos da. Pero de igual forma, cómo yo hago un balance también de esa espiritualidad con mi vida material. Entonces creo que también no es tan utópico. Este libro es muy interesante. Agradecemos a don Oscar, de veras, que todo esto, cómo él lo plasmó y cómo lo presentó, y la verdad que lo siento que me ha ayudado mucho en la noche de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias por sus palabras. Adelante, don Enrique, por favor. Sí, gracias nuevamente. Sí, quería hacer una aclaración, ¿no? La enseñanza Bahá'í, hablamos mucho de espiritualidad, pero la enseñanza Bahá'í nos dice que la realidad física es un reflejo de la realidad espiritual, y que el mundo es uno solo, el mundo. No hay tal separación entre lo físico y lo espiritual. El ser humano es ambas partes, es la parte material y la parte espiritual. Es algo íntegro, no podemos separar una de otra. Por eso la fe Bahá'í se va a preocupar siempre. Habla sobre cómo el hombre debe mantenerse. Por eso la fe Bahá'í habla sobre la administración del mundo, de su gobierno, de las empresas, de la educación, porque esa es la parte material, pero también habla de la parte espiritual. Así que es una religión que por primera vez no solamente se preocupa por la salvación del alma, que muchas religiones hablan solamente de esto, de salvar tu alma para el mundo futuro, sino también la fe Bahá'í procura el bienestar social, el bienestar general de la humanidad, además de su bienestar espiritual. Porque vamos a parafrasear, usted no le puede hablar al hombre de Dios si el hombre tiene hambre. ¿Qué hizo Cristo en el Sermón de la Montaña? ¿Se acuerdan? Cuando esos seguidores que lo seguían a él y llegaron a un punto donde él predicaba, y llegaron a ese lugar en la montaña, y había tanta gente. ¿Qué hizo Cristo? Primero sació el hambre
con el famoso milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y después que sació el hambre de sus seguidores, entonces empezó a hablar sobre espiritualidad. Es decir, y así es la fe Bahá'í. Procura ambas cosas, el bienestar físico y el bienestar espiritual. Gracias. Gracias, don Enrique. Creo que nuestra amiga Iglae también ha levantado la mano y después tenemos al amigo Cabal. No, Kamal entonces. Bueno, Sí, muchas gracias. yo tenía una sugerencia para el señor Oscar. Esto lo hicimos una vez muchísimos años atrás en Uruguay, pero basado en lo que la guía de Abdu'l-Bahá, en cada país, de acuerdo con la situación de cada país, se puede preparar un material. Y usted que está en eso, creo que puede preparar un material no solo para todos los países, cada país de acuerdo con su situación, como hicieron los Bahá'ís para Irán. Ese material, llevarlo, no llevar el libro El secreto de la civilización divina y entregarlo, no. Preparar ese material de